Buenos días a todos. Vamos a comenzar otro de los talleres que venimos realizando desde la Red Española de Ciudades por el Clima, desde la Federación Española de Municipios y Provincias. En primer lugar, presentarme, soy Gemma Rodríguez, soy la jefa de área de desarrollo sostenible de la FEN y me gustaría dar la bienvenida a los asistentes que hay conectados en esta jornada, en este debate que vamos a celebrar inmediatamente. Y no solo a los asistentes, sino también a los panelistas, a las personas que van a participar y que han tenido la amabilidad de pasar este rato con nosotros y contarnos su experiencia. La idea de este taller, solamente voy a dar una pequeña pincelada, surge por una demanda de las entidades locales. La Asamblea de la Red Española de Ciudades por el Clima, que celebramos en julio, algunas entidades locales pues manifestaron su preocupación y su interés por este tema, es decir, el impacto que tiene la implantación de la producción energética con renovables en los territorios, ¿no? Y bueno, pues de esta demanda, de esta preocupación de estas entidades locales, hemos decidido y hemos organizado este taller desde la Red de Ciudades por el Clima y bueno, pues como decía, vamos a contar con distintos puntos de vista en este asunto. Contamos con la participación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, desde la visión estatal del tema, con una comunidad autónoma, con Castilla-La Mancha, y con dos entidades locales, el Ayuntamiento de Granollers y la Diputación de Badajoz. A todos ellos mi agradecimiento personal y en nombre de la FEN para participar en este taller, que va a moderar y va a dirigir José Luis de la Cruz, que es secretario de la Asociación para la Sostenibilidad y Progreso de las Sociedades, ASIPS, a quien también le agradezco su colaboración y su participación con nosotros, un colaborador ya habitual de la red. José Luis, cuando quieras, muchas gracias y adelante. Hola, buenos días, muchas gracias a todos. Bienvenidos a esta jornada de debate sobre un tema que yo creo que interesa, como ha comentado Gemma, a todos los asistentes, ¿no? Que es la localización de la producción de energías renovables en entidades locales, ¿no? Para ello, como ha comentado, contamos en primer lugar con la participación de Eugenio Domínguez, subdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. A continuación intervendrá Manuel Girao, director general de Transición Energética de la Junta de Castilla-La Mancha, y le seguirán las dos entidades locales, tal como ha comentado Gemma Rodríguez, Alberto Camps, concejal de Medio Ambiente y Espacios Verdes del Ayuntamiento de Granollers, y Alejandro Peña Paredes, director de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Diputación de Badajoz. Tras esta primera intervención de los asistentes, en el cual expondrán lo que es esta visión del tema que nos reúne hoy en el debate, pasaremos a un turno de palabra por parte de los asistentes, es decir, que a través del chat podéis enviar vuestras preguntas a los asistentes en las dudas que hayan podido surgiros en cuanto al tema de las renovables en entidades locales. Y sin más, no quiero robaros más tiempo, que los importantes son los panelistas, no yo. Doy la palabra, Eugenio Domínguez, cuando quieras, sobre lo que es el papel del Ministerio, del MITECO en este tema. Cuando quieras, por favor. Buenos días, muchas gracias, José Luis. Muchas gracias en principio a la FEN por organizar este debate e invitarme a participar en él. Como todos sabéis, desde el año 2017 se ha producido un incremento significativo de proyectos de energías renovables. Nos podemos centrar en eólico y fotovoltaico básicamente. Inicialmente, desde el 2017, tenemos un incremento de eólicas mayor que sobre fotovoltaicas, para posteriormente ir derivando a pasar a ser más fotovoltaicos que eólicos. En concreto, en el 2017, nosotros tuvimos en la asociación, tramitamos 13 eólicos por 4 fotovoltaicos. Fue pasando el tiempo. En 2020 teníamos 44 eólicos, 50 fotovoltaicos, y en 2021 se han tramitado 81 eólicos y 200 fotovoltaicos. Aquí estas cifras incluyen los documentos de alcance, que, como sabéis, eso, la legislación es una fase potestativa que queda a criterio de los promotores someterlo o no a ese documento. Según las últimas cifras que manejamos en la Subdirección General
se han presentado hasta este momento 696 proyectos para información pública, es decir, en el trámite que, como establece el decreto de energía, desde diciembre de 2020 tuvieron que presentar para obtener la autorización administrativa previa y a partir de ahí someterse a información pública y posteriormente pasar en la evaluación ambiental correspondiente para obtener la preceptiva declaración de impacto ambiental. Como sabéis, en la Administración General del Estado tramitamos los proyectos que son superiores a 50 megavatios, ¿de acuerdo? De 50 para abajo son competencias de las comunidades autónomas. Hasta este momento, yo os digo, la cifra que tenemos ahora mismo que manejamos son 696 proyectos. Hasta este momento hemos recibido nada más 130 proyectos y estamos a primeros de diciembre. Como sabéis, hay una serie de hitos que establece también el decreto de energía, un hito en 25 de diciembre, quiero recordar, y otro hito el 25 de abril del año que viene, en los cuales se marca que estos proyectos que se han presentado deben obtener la declaración de impacto ambiental, la resolución nuestra. Eso, como comprenderéis, supongo que es el objeto de debate, pues implica una gestión del procedimiento bastante complicada, ¿vale? Otro dato importante, ahora que en esta primera exposición, es que la generación necesaria para 2030, según el PENIEC, aproximadamente estamos hablando de unos 60.000 megavatios. Y con lo que se ha presentado actualmente, con esos 696 proyectos, estamos ya en 70.000 megavatios, con lo cual ya, es decir, la oferta de generación supera a la necesidad que establecida en el PENIEC. Además de eso, también otro dato importante es ver un poco la ocupación territorial que implica toda esta necesidad de generación. Sé que esta cifra que voy a dar ahora es una cifra que está discutida, pero la nuestra está un poco inflada, por así decirlo, con lo cual no pasa nada. Es decir, si es menos la ocupación, pues mejor todavía. Nosotros estamos hablando de unas 32 hectáreas megavatio en eólica y unas 2 hectáreas megavatio en fotovoltaica. En eólico, lógicamente, es la poligonal bruta. Ya sabemos que luego en eólico hay determinadas zonas que sí se pueden utilizar para otros usos. Ante todo esto, esa ocupación, que digamos es una ocupación relativamente pequeña con el total del territorio nacional, nosotros lo que sí establecimos, como creo que todos conocéis, hace un tiempo hemos sacado unos mapas de sensibilidad que el Ministerio ha elaborado precisamente para facilitar la labor de los promotores, en este caso, y de la Administración en general, pero sobre todo de los que tienen que tomar la decisión si invertir o no en un determinado proyecto y en qué zona. Esos mapas, en principio, y luego creo que lo comentaremos a lo mejor, pues ya hablaremos un poco más en profundidad de ello. En principio, os digo, estos mapas, la idea era facilitar la labor para todos los que se han metido en todo este tema de promover en eólico, fotovoltaica y otro tipo de energía renovable, pero básicamente eólico y fotovoltaico. Este tipo de proyectos, como todos sabéis, en principio son muy buenos en el sentido de que mejoran, impiden la generación de CO2 y demás, pero a mí me ha sorprendido un poco que en los últimos tiempos algunos han descubierto que este tipo de proyectos tiene impactos. Pues claro que lo tiene. Entonces, como sabéis, se han producido unos movimientos sociales totalmente ilícitos que llaman la atención sobre la dificultad y los impactos que este tipo de infraestructuras producen, vamos a hablar, en el medio ambiente en general. Como problemática en eólico, si queremos centrarnos un poco, y es un pequeño resumen nada más de lo que luego supongo que debatiremos, las instalaciones eólicas, como sabéis, tienen que estar todos en general, tanto la eólica como la fotovoltaica, se intenta localizar cerca de los puntos de conexión para poder conectarse a esos nudos, para poder verter a la red. Eso implica que, aunque hemos dicho que la ocupación territorial es poca, pero en determinadas zonas es muy intensa, sobre todo en aquellas zonas próximas a esos nudos. Todo eso hace que los efectos directos, impactos directos sobre la biodiversidad, que es uno de los puntos que está ahora en cuestión, pues efectivamente es muy importante, es uno de los puntos principales. Estoy hablando de eólicas en este caso, impactos sobre el suelo, la geomorfología, mortandad directa
de aves y quirópteros, riesgos de contaminación de suelos, contaminación acústica. Es decir, estoy haciendo un pequeño repaso de lo que es la generación eólica, lo que podría tener en principio. Y después, las áreas de sensibilidad ambiental, tenemos que darnos cuenta que, aunque efectivamente actualmente ya en eólica se están presentando unos aerogeneradores con una altura de buje muy importante, como son más de 100 metros, 120 metros, y un radio de palas también muy importante. Lo normal es que hasta ahora se localizasen en las crestas de las montañas y demás, con los problemas paisajísticos que eso impactaba. Actualmente, dado esa altura de bujes, ya estamos viendo cómo se están desarrollando grandes parques en zonas mucho más bajas, zonas más planas, que están, por ejemplo, en Castilla y León, que ya no necesariamente tienen que irse a las crestas de las montañas. Asimismo, pueden tener algún tipo de impacto sobre patrimonio cultural, sobre todo porque, dadas las dimensiones de los bujes, de lo que es el aerogenerador, pues es necesario para la construcción habilitar una serie de caminos, casi autopistas en algunos casos, por zonas muy agrestes, con lo cual el impacto para la construcción e instalación de esos aerogeneradores causa un impacto importante. De acuerdo que es en la construcción, pero efectivamente los impactos sobre la biodiversidad en ese caso es importante por el destrozo que hay que hacer, que luego se pueda recuperar más o menos, pero efectivamente la construcción tiene un impacto importante. Y luego en el funcionamiento, y estoy hablando de eólica principalmente, pues tenemos un impacto sobre la avifauna y los quirópteros también importante, por lo cual esto es uno de los puntos principales. Si nos fijamos en la fotovoltaica, pues efectivamente también todas se intenta conectar cerca de esos nudos de conexión. Aquí el impacto principal, lógicamente, es la ocupación de suelo, puesto que, igual que en eólica, la ocupación de suelo, la poligonal es muy grande, pero luego admite la utilización y la implantación de usos tradicionales, como la agricultura, la ganadería, que es compatible con los eólicos. Sin embargo, en el caso de fotovoltaica, al margen de intentar mantener naturalizada la planta y demás, usos son bastante más complicados. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la ocupación de suelo en fotovoltaica es muy importante, con la consiguiente pérdida de biodiversidad. La fragmentación de poblaciones, también tenemos impactos paisajísticos, impactos moderados más en el suelo, geomorfología. Una vez tenemos discusión con muchos promotores, en la cual se plantean que si los paneles tienen que ser paneles de una cara o bifaciales. En función de ello, el suelo quedaría de una manera o de otra para obtener un rendimiento medianamente adecuado en la cara inferior de los paneles. Nosotros somos partidarios de no utilizar esa técnica. Lo que pasa es que, bueno, hay determinados promotores que no quieren tener el 100% de rendimiento en la placa inferior y, por lo tanto, admiten un rendimiento inferior y naturalizar, digamos, lo que es la planta. Se puede establecer introducir determinado tipo de ganado que pueda naturalizar esa planta y demás, con lo cual, digamos, los impactos sobre la pérdida de biodiversidad se minimizan, por lo menos se disminuyen, pero no obstante la diferencia entre una tecnología como la eólica o como la fotovoltaica, pues tiene sus impactos concretos. Ya para ir acabando, porque quiero dejar que a mis compañeros puedan seguir y luego ya entrar en el debate, lo que sí quisiera es indicar, como he dicho antes, que ante este número de proyectos presentados, estoy hablando solamente de la Administración General del Estado. Somos conscientes que las comunidades autónomas lo estáis sufriendo exactamente igual que nosotros, digo sufriendo entre comillas, o sin comillas, pero que efectivamente la gestión de estos procedimientos con la gran cantidad de proyectos que se han presentado es muy complicada. Tenemos que ser conscientes que tanto la Administración Autonómica como la Administración General del Estado somos los que somos, el personal es el que es, hay que pasar las informaciones públicas, por lo menos nosotros, pues ha habido ciertas dificultades a la hora de esas informaciones públicas, con lo cual se están produciendo ciertos retrasos en la tramitación, que es una de las cosas que ahora mismo estamos en intentar ver cómo podemos solucionar estos temas. Yo creo que es un tema que ahora lo tenemos sobre la mesa y es uno de los puntos principales, puesto que nosotros lo que sí queremos es lo que no queremos es que la evaluación de impacto ambiental pase a ser un simple trámite de poner un sello. Eso no lo queremos. Nosotros, después de más de 30 años de evaluación ambiental, no estamos aquí para poner sellos,
Queremos aportar, dar un valor añadido a todo esto, ¿no? Que no se pierda el tiempo y el tiempo necesario para tramitar estos procedimientos que sirva para algo, sirva para mejorar los proyectos y conseguir la compatibilidad. Y ya con esto acabo, el objetivo principal es conseguir la generación necesaria con el mínimo coste ambiental. Eso que podría resumir un poco mi intervención ahora y luego ya hablaremos en el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Eugenio. La verdad que estoy totalmente de acuerdo contigo que la evaluación de impacto ambiental no puede ser un mero trámite administrativo, ¿no? Que tienes que pasar y ya está, sino que realmente existe toda esa demanda importante de instalación de proyectos de energías renovables, pero hay que hacerlos con cabeza y con el mínimo impacto en el territorio. No solamente es producir energía, sino producirla con cabeza y producirla bien para que cumpla realmente esa minimización de los impactos ambientales. Bueno, y ahora vamos a ver la visión a través de la comunidad autónoma, a través de Manuel Guirao, cómo vosotros también estáis viendo, estáis desarrollando. Nos comentaba también Eugenio ese problema que tienen un poco de tramitación porque entran muchos proyectos de golpe, pero claro, sois los que sois y los trámites tienen sus tiempos. Entonces, la cosa estáis teniendo a lo mejor ahí algún problema de retraso. Cuando quieras, Manuel, nos comentas cómo lo ves desde Castilla-La Mancha. Pues muy buenos días y muchas gracias a la FEM por la invitación, en primer lugar. Y además a participar por parte del Gobierno de España, o sea, perdón, de Castilla-La Mancha, con representantes del Gobierno de la Nación y de los gobiernos o de los representantes municipales. En primer lugar, yo diría que Castilla-La Mancha, bueno, pues es una región un poco particular en este sentido. Castilla-La Mancha tenemos una superficie muy grande, tenemos una irradiación solar también muy importante. Estamos con una superficie total de unos 80.000 kilómetros cuadrados. Lo digo para que nos hagamos un poco la idea del recurso que tenemos tanto en eólico, que es muy importante también. Entonces, ahora mismo representamos en torno al 15% de la superficie nacional. Prácticamente es una comunidad que es bastante llana, con lo cual se potencia mucho más todos los recursos que estamos teniendo. También es una comunidad autónoma que tenemos unos problemas también de despoblación, tenemos mucho territorio con una población muy, muy diseminada y también tenemos una comunidad autónoma, porque contextualizar un poco toda la situación de la comunidad autónoma, en la que tenemos unos recursos ambientales muy, muy importantes. El 26% de toda nuestra región está dentro de la red Natura 2000. Entonces, desde el punto de vista energético, pues nosotros estamos ahora mismo en una posición muy favorable desde el punto de vista de la energía renovable. Ya les anuncio que ayer concretamente pasamos en potencia instalada de toda la generación eléctrica de los 10.000 megavatios, ayer concretamente. De esos 10.000 megavatios, el 77%, para que se hagan una idea, son de energía procedente de fuentes renovables. Ese 77% está ya por encima del objetivo que tiene ahora mismo el gobierno a 2030. O sea, ya estamos por encima del objetivo que se ha marcado el gobierno. Nosotros en Castilla-La Mancha ya lo tenemos con las fuentes de energía renovables que tenemos instaladas en esto. Es verdad, como se decía, que tenemos multitud de proyectos. Nuestra competencia está por debajo de los 50 megavatios, como se ha comentado. Tenemos muchos proyectos encima de la mesa. Y también, como se comentaba, pues hay un problema de tramitación o de retraso de tramitación en este caso, ¿no? Nosotros desde Castilla-La Mancha hemos puesto medidas desde hace tiempo para solucionar este problema. Hemos puesto un equipo multidisciplinar que se compone de 60 y tantas personas, con técnicos industriales, tenemos también ingenieros, biólogos, para agilizar esta tramitación que en estos momentos es bastante compleja por el número de instalaciones que se están presentando. Realmente vamos con retraso, pero yo diría que en Castilla-La Mancha en los proyectos que estamos tramitando no estamos muy mal en la medida que estamos tramitando nosotros, ¿no? con nuestra competencia. Por tanto, ahí sí que hemos tomado medidas. Entonces, ahora mismo tenemos que acentuar que estamos, y esto es importante,
No estamos en un proceso de cambio climático. A mí me gusta decir siempre que estamos en emergencia climática. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta desde el principio. Por tanto, como se ha visto, y como, bueno, ahora en la cumbre de Glasgow, se ha visto que existe una necesidad de desarrollar y acelerar todas las medidas que se puedan para revertir un poco las consecuencias de este cambio global. Y por tanto, esa necesidad de acelerar todas estas medidas para evitar emisiones, etcétera, etcétera, pues tenemos que hacerlo a través de una transición energética que sea muy ambiciosa. Y esta transición energética es absolutamente necesaria. Absolutamente necesaria. Y eso hay que dejarlo claro desde el principio. Lo que pasa es que no es suficiente. Es necesaria, es imprescindible, pero tenemos que cambiar otras formas de entender la movilidad, otras formas de entender el consumo, otras formas de entender cómo tratamos los residuos. En fin, hay que acompañarlo esto de diferentes medidas. Pero es imprescindible esa transición energética. Y para poder llevar a cabo esa transición energética rápida y ambiciosa, pues ahora mismo la única solución que tenemos es acudir a las renovables. Por tanto, debemos propiciar una capacidad de acogida en el territorio importante de renovables, los que tenemos de verdad los recursos tanto eólicos como solares, como de disposición de terreno dentro de la comunidad autónoma, y tenemos la obligación de fomentar estas energías renovables. Por tanto, aquí es donde tenemos que apostar claramente, y hay que dejarlo muy claro, que tenemos que apostar claramente por las energías renovables. Tenemos que apostar además desde dos puntos de vista, y esto tenerlo muy claro, desde dos puntos de vista, como también yo creo que se ha comentado. Una de ellas es que se tienen que someter, y como ya se ha comentado, a rigurosos procesos de evaluación ambiental. Por tanto, eso lo tenemos muy claro, tanto nosotros como yo creo que todas las comunidades autónomas y el Ministerio. Esa es una de las condiciones absolutamente necesarias. En caso de que cualquier proyecto aquí no tenga viabilidad ambiental, no se le autoriza en ningún caso. O sea, es una condición necesaria. Pero también tenemos que integrar la otra condición es que se integren dentro de los territorios. Y para poder integrarlos necesitamos que esos proyectos también tengan la viabilidad social, tengan aceptación social en el territorio. Aparte de la ambiental, que es absolutamente necesaria, también tiene que tener esa complicidad con el territorio. Ahí yo creo que los promotores tienen un trabajo muy importante a la hora de presentar sus proyectos. Tienen que hablar con los territorios, tienen que ver las compatibilidades que tienen a la hora de usar el terreno, por ejemplo, en fotovoltaica. Tienen compatibilidades con la ganadería, con la agricultura. Hay que ver cada proyecto, el mejor proyecto que se adapte y, por supuesto, que deje beneficio ambiental. O sea, los ciudadanos en una comunidad como nosotros, como la nuestra, tienen que ver que todo esto les revierte. Y eso es importante. No solamente que esto se convierta en una extracción de rentas. No. Los proyectos renovables, para que tengan aceptación social, lo que tienen es generar riqueza. No generar rentas y extraer rentas para que se vayan fuera, sino generar riqueza. Por supuesto, los promotores tienen que su objetivo es también tener parte de beneficio. Pero aquí es donde está la clave, en estos dos parámetros. Por un lado, aceptación social y, por otro lado, viabilidad ambiental. Por supuesto, tiene que haber una viabilidad técnica y económica para todos los proyectos. Luego, eso sería un poco la visión nuestra. Pero nosotros, además, tenemos otra visión, que es la de la generación distribuida. Yo creo que todavía tenemos que recorrer muchísimo en el tema de la generación distribuida. Estamos en este momento realizando, bueno, tenemos ya en trámite de evaluación ambiental estratégica nuestro plan energético, en el que apostamos claramente por la generación distribuida y por el autoconsumo. Por el autoconsumo, por las comunidades energéticas, por el autoconsumo compartido. Esto es fundamental porque es una forma de que la gente entienda y se implique dentro de lo que es la producción de energía renovable.
Es importantísimo que se desarrollen las comunidades energéticas para que los ciudadanos se vinculen también a la generación de energía renovable. El autoconsumo. Nosotros en nuestro plan hemos puesto un objetivo, bueno, yo creo que nos dicen que imposible. Nosotros decimos que es muy ambicioso, que es el de generar 1.700 megavatios de energía renovable para autoconsumo de aquí al 2030. Esto es una cantidad que, bueno, por hacernos un poco una idea, es casi como la potencia de 2 centrales nucleares pequeñitas, pero como 2 centrales nucleares. O sea, es un objetivo muy, muy, muy importante. Y esto lo queremos ligar a la despoblación. Nosotros somos una comunidad autónoma que vemos como una gran oportunidad el desarrollo de la energía renovable en el mundo rural, porque hay que tener en cuenta una cosa, los consumos se hacen básicamente en los núcleos urbanos. Es donde más se consume la energía. Y se consume en torno al 75-80% de la energía, pero sin embargo se produce el 3%. Es decir, la producción no está en los núcleos urbanos, está en las zonas rurales. En las zonas rurales que tienen estos recursos. Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, tenemos estos recursos y por eso en este momento creo que somos también líderes en cuanto a la generación de esta energía renovable. Además, entendemos que esta visión de generación distribuida también con el autoconsumo, sabemos que no es suficiente y por tanto hay que montar plantas. Eso lo tenemos clarísimo, pues sabemos que no es suficiente con el autoconsumo y hay que montar plantas que, como he dicho, con una aceptación social y una viabilidad ambiental, pero que además se configuren como una palanca del desarrollo tanto de los medios de las zonas rurales como también del desarrollo empresarial de la comunidad autónoma. O sea, esto permite creación de empleo, como hemos dicho, permite incluso tener empresas que podamos exportar tecnología, I+D, en fin, es una visión, yo creo que más global de todo lo que son solamente las energías renovables, pero que ya, como digo, son absolutamente imprescindibles. Por tanto, ya yo creo que con esta visión un poco de lo que es nuestra región y de nuestra forma de entender tanto la emergencia climática y la transición energética y el desarrollo de la energía renovable, yo pasaría ya a la segunda parte si hay luego más preguntas. Pues genial, muchas gracias, Manuel. La verdad que has sacado temas muy, muy interesantes. Hombre, está claro lo que está diciendo la importancia de, junto al impacto ambiental, realmente ser fuente generadora de empleo y generadora de sistema productivo, aparte de la lucha de que contribuya a la lucha contra el despoblamiento. Realmente sobre que hay zonas ahí como comentabas. Y has sacado 2 temas muy interesantes, el tema del autoconsumo y el tema de comunidades energéticas. Y bueno, quiero aprovechar aquí para comunicaros que el día 9 tendremos otro debate específico justo sobre el tema de las comunidades energéticas, ¿no? O sea, que somos conscientes de que el tema es un tema que despierta mucho interés. Y simplemente ya por acabar, como has comentado el tema de Glasgow, simplemente decir que nos tenemos que quedar también con la necesidad esa de tener medidas más ambiciosas y más rápidamente, porque lo que ha dicho Naciones Unidas en su informe es demoledor, que es que con los planes que hay a día de hoy por parte de los países, estamos en un escenario de calentamiento global de 2,5 grados. Por lo tanto, más que eso no se puede decir, ya con eso tenemos más que suficiente. Bien, pues a continuación, perdonar, vamos a dar ya la palabra a Albert Camps, del Ayuntamiento de Granollers. Cuando quieras, Albert. Sí, buenos días y gracias por dejarme participar en esta jornada. Agradecer a la FEM y a la red pues, que se haya organizado, ¿no? Parece que el contenido es muy interesante, ¿no? He preparado una presentación y bien, iré comentando. A ver. Vale, muy bien. Bueno, yo voy a hablar de un entorno muy urbano, la verdad. Granollers es una ciudad, a ver si pasa, un momento, sí. Granollers es una ciudad que está a 28 kilómetros al norte de Barcelona, dentro de su área metropolitana, y contamos pues ahora con 62.500 habitantes, ¿no? Y
Y también, bueno, explicar también que en este entorno muy urbano, pues tenemos una superficie de municipio pues realmente pequeña, ¿no? No llegamos a los 15 kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces, voy a explicar un proyecto. Antes haremos referencia al contexto, pero un poco aquí veis, este es el término municipal de estos 14, casi 15 kilómetros cuadrados, y donde está esta redonda, aquí en el sur del término municipal, es donde vamos a intentar, bueno, tenemos un proyecto de instalación de una planta solar, ¿no? Comentar que Granollers es como lo veis en el plan, es una ciudad compacta que ocupa unas 4 o 5 kilómetros cuadrados. También tiene un importante desarrollo industrial con 7 polígonos industriales, que sería toda esta parte que estoy señalando, de estas zonas de aquí. Y luego tenemos una zona agraria frágil, muy frágil, residual, que queremos proteger como agricultura de proximidad, como también sector económico, en un área realmente muy, muy tensionada como es estar tan cerca de Barcelona y de su área, ¿no? Y con unas comunicaciones de primer orden que pasan por nuestro municipio. Pero nosotros, tenemos muy claro que no podemos, estamos comprometidos con la transición energética y los objetivos de reducción de las emisiones, pero no disponemos de grandes extensiones de terreno donde poder ubicar pues, plantas solares, y encima pues, no somos una zona sin viento prácticamente y no podemos tampoco instalar pues, energía eólica, ¿no? Pero esto no quiere decir de que tendremos que rehuir. Somos una ciudad que produce mucha energía. La mitad de la energía del municipio la producen las actividades industriales que tenemos ubicadas, y tenemos pues, también que producir energía sostenible, ¿no? Nosotros tenemos una hoja de ruta y unos compromisos que son pues, el hecho que nos adherimos, creo que fuimos de los primeros municipios en adherirnos al Pacto de Alcaldías por el Clima y la Energía Sostenible, y disponemos pues, de un plan de acción que es nuestra hoja de ruta a seguir, ¿no? Se ha hablado, ¿no? Que nosotros creemos que tenemos que actuar, y así actuamos a nivel municipal en tres ámbitos, ¿no? Que queremos impulsar. Las energías renovables en lo que serían los edificios públicos, en nuestros equipamientos. Aquí hemos hecho ya un esfuerzo importante. También, como he comentado, en el sector industrial. Cuando hablamos de municipio no podemos olvidar todas las cubiertas que nos pueden proporcionar las industrias, porque esto es importante antes de ocupar suelo rural, pues intentar aprovechar al máximo las cubiertas que disponemos, ¿no? Y el tercer vértice, el tercer ámbito, es el de la promoción de la eficiencia energética en los edificios residenciales y fomentar también la creación de comunidades energéticas, ¿no? Por todo ello, este año vamos ya a crear una oficina municipal para la rehabilitación energética, donde podamos acompañar a nuestros ciudadanos y ciudadanas pues, en la implantación de las energías renovables, ¿no? Como os quería explicar, también yo quisiera poner el proyecto que voy a hablar al final en contexto, ¿no? Y explicaros que hace unos meses pusimos en marcha ya 2 redes por biomasa que han permitido la sustitución de 12 equipamientos del municipio con sus consiguientes calderas de gas y alguna de gasoil que quedaba, pues por 2 calderas de biomasa que queman astilla procedente de los bosques cercanos, ¿no? Tenemos desarrollado un plan de eficiencia energética de los edificios municipales, como he comentado. Pienso que la mejor energía es aquella que no se consume, y la instalación de placas solares fotovoltaicas para el autoconsumo, ¿no? En este sentido, la última actuación, comentar que se ha desarrollado en la cubierta del pabellón de deportes, donde estos días se está celebrando el Mundial Femenino de balonmano que España acoge, pues, y que cubrirá todas las necesidades energéticas de la instalación, ¿no? Nuestro reto también es conseguir que 2 edificios, esto es un reto que tenemos, un instituto de formación profesional con todo lo relevante que es actuar en un instituto de formación profesional para los futuros profesionales, ¿no? Y un centro de formación de adultos en que sean edificios neutros, ¿no? Desde el punto de vista energético, lo que se llama el NSEC, ¿no?
actuando en el envolvente del edificio, la iluminación LED del interior y la ampliación de la zona de placas solares fotovoltaicas para autoconsumo que estos edificios ya tenían, pero que queremos ampliar, ¿no? Y aquí es donde entramos con los fondos Next Generation, que son una oportunidad para materializar estos y otros proyectos, ¿no? Entre los cuales voy a extenderme en uno, que es el que se me pidió de que hablara, que es el proyecto de una planta solar en el polo ambiental de Can Cabañas, ¿no? Y aquí explicar, y aquí tenéis cuando hablamos de polo ambiental de Can Cabañas, ¿qué es lo que estamos hablando? Esto lo tenemos en el extremo sur del municipio municipal, muy cercano, para que os ubiquéis, al circuito de Fórmula 1, donde se hacen las carreras de Fórmula 1 y del motociclismo. Pues ahí en el municipio, una parte es de nuestro municipio, un 20% de este circuito, y aquí cercano pues transcurre el río, que transcurre el río Congost, que transcurre de norte a sur. Este río era el río más contaminado de España en los años 70 y hoy forma parte de la Red Natura 2000, ¿no? Por sus valores ecológicos. Entonces, se ha recuperado y esto es un valor ambiental muy importante, ¿no? Por otra parte, tenemos, lo veis aquí, una laguna de 1 hectárea en el espacio natural de Can Cabañas, y ahora estamos proyectando esta laguna, se alimenta del agua procedente de la depuradora de Granollers, que es esta zona de aquí, que inyecta agua en la laguna y conseguimos con esto agua regenerada que impulsamos para riego de zonas verdes, una red que ya tenemos de 12 kilómetros ya en funcionamiento. Y veis aquí hay una industria, estas industrias se van a deslocalizar ya están en proceso de abandono, y vamos a crear, todo esto lo vamos a recuperar como espacio natural. Vamos a crear otra laguna para continuar tratando más agua de la depuradora, y con lo cual pues vamos a tener un espacio natural donde hace apenas 20 años no había nada, pues con más de 17 hectáreas y media de superficie, ¿no? También tenemos más al sur, y que en la fotografía no se ve, una planta de residuos que trata la materia orgánica de una población de 900.000 habitantes, ¿no? Con lo cual se produce biogás, y que luego también, igual si tengo tiempo, comentaré. Y aquí está despuntando un antiguo vertedero, que es donde proyectamos la siguiente actuación, que es construir aquí en este vertedero, que es un terreno inerte, de 4 hectáreas de superficie, pues está una planta solar, ¿no? Con lo cual pues sería otro elemento más que contribuiría a este polo ambiental. Aquí podéis ver el circuito, ¿no? de Cataluña, la proximidad de esta zona que os estaba comentando. Aquí tenéis pues donde habría ubicado esta planta solar, que esto lo que nos permite es decir, bueno, no tenemos que consumir terreno agrario, que nosotros lo tenemos en mucha estima y lo ponemos en valor estratégico, y podemos disponer de un espacio, el único espacio que yo creo de esta superficie, para instalar una planta de estas características. Esto forma parte también de un proyecto de ampliación de la planta de compostaje y del consorcio también de la depuradora que gestiona el consorcio Besós Tordera, de la depuradora de Granollers, de instalar el tratamiento terciario en los próximos años, y como comentaba, pues la ampliación de la planta de compostaje. Y se ha realizado un proyecto conjunto bastante pionero, que es de transformar el biogás que producen tanto la depuradora como la planta de compostaje en biometano para inyectarlo como gas verde en la red, ¿no? Entonces, hacer esta planta solar aquí en el antiguo vertedero, pues nos parece que tiene su valor, y va muy relacionado con esta idea que os comentaba. Bueno, esta es otra imagen del terreno. Aquí son fotografías para que lo podáis ver. Y luego aquí pues comentar ya un poco, el proyecto lo ha realizado una empresa de Granollers que se llama Enersite, una ingeniería, y que proyecta pues que aquí habrán, pues calculan unos 5.112 paneles, ¿no? en este espacio, y que, como comentaba, es una superficie de 4 hectáreas, una potencia de 2,6 megavatios, con lo cual pues
quien nos tiene que dar quien nos tiene que validar es la Generalitat de Cataluña, ¿no? Se prevé un retorno de la inversión en caso de autoconsumo de 6 años, y si no lo fuera así, por venta, pues por inyección a la red de 13 años. Lo que pasa es que en este proyecto también hemos ido de la mano de la depuradora y de la planta de residuos, y lo que planteamos es que la mitad prácticamente de esta instalación sirva para el autoconsumo de estas dos instalaciones, que son grandes consumidoras de energía, ¿no? Entonces, se calcula que un 21% de la energía que actualmente consumen la depuradora y la planta de residuos, pues a través de esta planta pues se podrá autoconsumir, ¿no? Y la otra parte, como tenemos muchas industrias alrededor, pues la idea sería también optar como idea principal por el autoconsumo, bien sea de estas industrias o bien por cercanía, pues por usos municipales, ¿no? Y como última opción se podría pues inyectar a la red, ¿no? Se ha calculado que esta es una inversión que se acercaría a los 1,7 millones de euros, y tendríamos un retorno de ingresos de unos 200.000 euros anuales, y por esto, tanto si combinamos el autoconsumo como la inyección en red, la amortización que nos apunta la empresa es que con 11 años pues podría haber un retorno, ¿no? Y esto que os hablaba, que optamos principalmente por el autoconsumo, ¿no? Que llegaría pues al 21% en las instalaciones de LEDAR, y de utilizarlo para consumo municipal en un 28% de su potencia, ¿no? Bueno, esto es un poco el proyecto que os quería comentar, y supongo que ahora en la parte de preguntas pues podremos ir desarrollando más aspectos, ¿no? Pero sí que quisiera poner de relieve que en un entorno muy urbano, esto tenemos que hacer una apuesta por las energías renovables. No nos vale que produzcan en otros sitios, ¿no? Y que seamos importadores de energía. Tenemos que sacar el máximo rendimiento de nuestras posibilidades territoriales con las cubiertas que disponemos y con estos espacios que ahora no tienen uso, ¿no? Que no podrán tener nunca un uso agrícola, ¿no? Y en cambio pues les podemos destinar un uso pues muy positivo, como es el de generar energía renovable. Muchas gracias. Muchas gracias, Albert. La verdad que es muy interesante, sobre todo esta experiencia, que es lo que tú dices, que hemos hablado antes de la oportunidad que da para el desarrollo rural y para el despoblamiento, pero no debemos olvidar que en el medio urbano también se pueden implementar todo este tipo de proyectos y que son igual de necesarios. Preguntas dices que pueden surgir de lo que has expuesto. A mí se me ocurren 1000, pero vamos, ya llegará el momento en que podamos. Pero yo ya me voy apuntando alguna para hacértela en el momento en que sea el turno de debate. Y por último, ahora tenemos la participación de Alejandro Peña, de Diputación de Badajoz. Cuando quieras, Alejandro. Hola, buenos días a todos. Gracias a Gema y a Marta de la FEM por contar con nosotros. Enhorabuena a mis compañeros de mesa, porque han dado un repaso, yo creo que desde las 3 perspectivas de ese impacto de las renovables en el territorio, ¿no? Voy a compartir pantalla y así, bueno, yo voy a tratar de dar una visión desde el punto de vista de una entidad local intermedia como somos nosotros. Me han gustado las palabras del compañero Manuel de Castilla-La Mancha, ¿no? Evidentemente todos tenemos claro que tenemos que ir a esa transición energética y ecológica, ¿no? Eso yo creo que es una cosa que está fuera de duda. Pero el planteamiento de la capacidad de acogida en el territorio, de intentar buscar esa integración con el desarrollo rural, Extremadura, ya lo comentamos el otro día, Manuel, en Valencia y Castilla-La Mancha somos muy parecidos. Y complementariamente al tema de lo que es la implementación de renovables, pues hay que hablar de mitigación, ¿no? de cómo generar menos y también de cómo nos adaptamos en esta situación de emergencia climática que comentaba, ¿no?
Yo voy a dar un repaso a las cosas que hacemos, ¿vale? Es una escala mucho menor a lo que evidentemente mis predecesores han estado hablando, pero sí puede dar una idea de ese impacto aplicado al desarrollo rural de distintas cosas que estamos haciendo, ¿no? Nosotros hemos trabajado en Diputación de Badajoz o estamos trabajando en esos campos que tienen ahí, ¿no? Y donde tocamos a través de dos grandes planes, uno de movilidad sostenible y otro de implementación de renovables y eficiencia energética. Y después hay otra serie de cuestiones que también estamos tocando, como son el consumidor directo de energía o las comunidades de energía, ¿no? Creo que es necesario no desligar la implementación de renovables de otra serie de cuestiones, porque al final son estas otras acciones las que van a hacer que las zonas rurales puedan seguir siendo atractivas, ¿no? Y no solamente una capacidad de implementación de plantas cuantificada en un montón de megavatios. Dentro del plan Smart Energía, que es un plan que empezamos a raíz de, aprovechando el decreto 616 de IDAE, hemos trabajado en tres líneas fundamentales. Una de ellas ha sido reducir o transformar 28.000 luminarias, que aproximadamente suponen el 30% de los municipios de la provincia de Badajoz, con una inversión total de 14 millones de euros. Había otra pata que era la de implementación de energías renovables y actuaciones de eficiencia energética en edificios, con una inversión de 6 millones de euros, y que en la parte de renovables se ha traducido en la implementación de esos proyectos, 24 proyectos de biomasa, 24 proyectos de fotovoltaica y 8 proyectos de aerotermia. Son proyectos que evidentemente se han residenciado, se ha intervenido en municipios de la provincia, ¿vale? Los municipios nos han dicho cuáles son sus edificios y nosotros les hemos ayudado a identificarlos, cuáles son sus edificios, digamos, de un mayor consumo o una mayor necesidad. A veces ha sido un colegio, a veces ha sido una residencia de ancianos, un ayuntamiento, un poco a la carta, ¿no? Y estos son algunos ejemplos de, bueno, pues de estas actuaciones que hemos ido haciendo. Ya os digo, han sido 80 y pico actuaciones por un valor de 6 millones. Y hay una tercera pata del plan Smart Energía que estamos desarrollando para, como comentaba el compañero de Granollers, establecer instalaciones de fotovoltaica, esto sí es 100% fotovoltaica, en instalaciones del ciclo integral del agua, tanto sobre todo en depuradoras de agua residual como en potabilizadoras, ¿vale? Ahora mismo tenemos la obra en ejecución, son 46 municipios, 6 millones de euros. Esta actuación o esta pata la estamos haciendo a través del medio propio Traxa. Era un tema también de plazos de la convocatoria del 616 de IDAE, que establecía una serie de plazos que impedía, por el volumen de la obra, poder hacerlo a través de licitaciones. Y en la parte de movilidad sostenible, es un proyecto que arrancamos en el 2018, el plan se llama MOVEN, un plan de impulso al vehículo eléctrico, ¿no? Tiene dos partes separadas. Una es la adquisición y entrega a cada uno de los municipios de la provincia de un vehículo eléctrico. También los municipios decidieron si querían un vehículo o un turismo, querían un turismo adaptado a policía o querían una furgoneta para servicios municipales. También un poco a la carta. Aquí el objetivo era que todos los municipios, por pequeños que fueran, tuvieran un vehículo eléctrico moviéndose por las calles, que parece una cosa, bueno, pues en principio sencilla, pero que en ese momento, en el 2018, cuando la tecnología todavía, pues no vamos a decir que no estaba desarrollada, que sí estaba desarrollada, sino que el conocimiento de la sociedad pues no era tanto. Pues la verdad que bueno, todos los municipios han tenido ese vehículo, se han podido acercar, han podido hablar con el policía o con el responsable de jardines para ver que efectivamente funciona igual que un técnico.
Y la segunda parte, que la tenemos ahora mismo ya en ejecución, a punto de ponerla en marcha, es una red provincial de puntos de recarga. Es una red que empezamos a concebir también en el 2018 y que ahora está, digamos que en proceso ya de lo que es contratación. Lo hemos integrado dentro del contrato de compra directa de Diputación, a medida que vamos resolviendo las conexiones con las distribuidoras, lo sumamos a ese contrato de compra directa del que luego les hablaré. Es una red mallada, el criterio era que todos los núcleos urbanos tuvieran un punto a menos de 35 kilómetros, y así es como está diseñada, con puntos de 50 kilovatios en las principales vías de comunicación, autovías y nacionales, y los puntos de 22 kilovatios para esa red secundaria. Esta es la parte que les comentaba de consumidor directo. Empezamos el 1 de mayo de este año y bueno, pues la verdad es que contentos por el mecanismo, no contentos con el precio desde luego del kilovatio en estos momentos a pool, pero bueno, era un proceso que teníamos claro que queríamos andar y que seguramente nos vaya a venir bien para otros proyectos que tenemos también en mente. Sobre las comunidades energéticas se ha comentado, se ha hablado de la generación distribuida, se ha hablado del autoconsumo. Creo que es importante que desarrollemos estas comunidades. El otro día con Manuel estábamos en Valencia hablando precisamente de esto. Bueno, pues una manera, yo creo que tenemos las administraciones locales y en este caso el papel de Diputación de impulsar este tipo de sistemas, este tipo de mecanismos. Para eso es importante que tengamos también capacidad de evacuar, ¿no?, en un momento dado, ¿no? Y ahí entramos un poco en conflicto y quizás sea hablando de impacto una cosa que se pueda someter a debate, ¿no? Hasta qué punto podemos copar los nodos con grandes plantas, si quizás se pueda en un momento dado comprometer o limitar el desarrollo de estos otros sistemas también muy interesantes. Lo que nosotros podemos hacer desde Diputación, desde las diputaciones, mejor dicho, ¿no?, porque yo creo que todas las diputaciones tenemos el mismo enfoque, ¿no? Apoyar iniciativas municipales, analizar y explorar opciones y oportunidades en función del marco, aportar profesionales del sector energético. Las comunidades energéticas parten de una buena voluntad, pero quizá carezcan en un primer momento de ese soporte, ¿no? Aportar nuevas tecnologías para controlar qué se consume y cuándo, impulsar proyectos piloto y búsqueda de financiación también. Adelantar recursos para poner en marcha los sistemas es un tema que sabemos que está ahí, ¿no? Hay que primero construir para luego recuperar. Nosotros el proyecto de comunidad energética lo vamos a desarrollar, el primer proyecto piloto a través de este mecanismo, que entiendo que tanto los ponentes como los asistentes lo conocen, que es la agenda urbana, y basándonos en un proyecto piloto en el municipio de Albert de Burguillo, lo vamos a desarrollar. Estos son los compromisos que hemos adquirido desde el punto de vista de la neutralidad climática para este ayuntamiento, que es un ayuntamiento muy pequeñito de 200 habitantes, y donde queremos construir una comunidad energética que sería la primera de nuestro territorio. Brevemente hablar de adaptación al cambio climático. El compañero de Granollers también hablaba de las soluciones basadas en la naturaleza. Nosotros hemos desarrollado un proyecto muy bonito, muy interesante, con el CSIC, con el Jardín Botánico de Madrid. Ha sido el programa LIFE el que nos lo ha financiado. El proyecto se llama LIFE My Building Green. Y se trata de, bueno, hemos elegido un colegio entre 40 de la provincia de Badajoz para desarrollar estos sistemas, ¿no? El colegio ha sido el Colegio Gabriela Mistral de Solana de los Barros. Llevamos trabajando en este proyecto 2 años y medio, con el CSIC, con Oporto, con el Ayuntamiento de Évora, con Cartiz, que es nuestro socio tecnológico, y bueno, pues hemos desarrollado unos prototipos. Sabéis que el proyecto LIFE se basa fundamentalmente en el desarrollo de prototipos innovadores, tanto de cubiertas como de jardines verticales, y os tengo que enseñar la foto porque la obra la hemos acabado justo hace 15 días, ¿no? Estamos, la verdad, que contentos. Hemos estado 1 año midiendo temperatura y humedad en las aulas y ahora en el siguiente año volveremos a hacerlo, ¿no? Y vamos a intentar, vamos a ver realmente si el planteamiento que se ha hecho permite reducir
bueno, pues esas temperaturas en las aulas de los coles, que en las latitudes donde nosotros nos movemos, y el compañero de Castilla-La Mancha lo conoce también, cuando llega mayo, si te llega un mayo un poco caluroso, las aulas de los coles son complejas, ¿no? Entonces, bueno, os iré contando en otras ocasiones a ver cómo están resultando estos datos. Esto lo hago de pasada, pero también tiene que ver un poco con la relación de cambiar las luminarias LED para ser más eficientes, conseguir una mejora en nuestro cielo, menos contaminación lumínica, desarrollo de actividades empresariales, turísticas, al fin y al cabo desarrollo local, ¿no? Dar a conocer, que la gente valore. Al final estamos trabajando en un proyecto que se llama Extremadura Buenas Noches, de la comunidad autónoma, y nuestra idea es realmente potenciar ese recurso, ¿no? Igual que hace 15 o 20 años se hablaba de una especie en peligro de extinción, nuestro cielo limpio también lo es. Y bueno, no solo Extremadura, hay muchos sitios en España que están trabajando para poner en valor ese recurso, y también tiene que ver con las actuaciones de ser más eficientes. Por complementar un poco, trabajamos también temas de formación. Este es el primer certificado profesional relacionado con el cielo estrellado, lo pusimos en marcha en el 2018. Y respecto a las oportunidades de las renovables, pues aquí os pongo también las actividades de formación que también dentro del área donde yo trabajo estamos desarrollando, ¿no? Precisamente para formar a estas personas que viven en el territorio y que puedan también sumarse al carro de todo este desarrollo de las energías renovables, tanto a nivel de gran planta como a nivel de autoconsumo más pequeño. Estas son fotos ya de las acciones formativas. Y espero, José Luis, no haberme pasado, ya me habías advertido. Os dejo ahí el correo electrónico, ¿vale? Por si, no sé, alguna persona quiere un poquito más de información, yo estaré encantado de proporcionársela. No te has pasado en absoluto, y no te vayas muy lejos, que tenemos que seguir toda la jornada, que luego hay preguntas por parte del público y demás. Ahora, Alejandro, te agradezco mucho, la verdad que has dicho muchas cosas. Quiero aprovechar también un momentito para decir que Alejandro ha hecho alusión a las soluciones basadas en la naturaleza. Podéis consultar en el canal de la FEM una jornada que se hizo en el año pasado, que iba justo sobre ello, sobre soluciones basadas en la naturaleza, en la que se exponía además con más detalle este proyecto en concreto que nos ha comentado Alejandro de los colegios y de ese proyecto live, vamos, al fin y al cabo, ¿vale? Simplemente por ver, porque aunque estemos desarrollando este taller ahora, todo lo que hacemos queda luego guardado. Así que os invito a que consultéis los que hicimos también el año pasado, que son muy interesantes, sobre otros temas también que siguen estando de actualidad. Se ha comentado también el tema de la financiación como una de las partes importantes. Y bueno, yo quiero dar aquí algunas cosillas que son esperanzadoras, ¿no? Si volvemos otra vez al tema de la COP, podemos decir que más de 400 financieras se comprometieron a alinear sus carteras con el objetivo de emisiones netas cero a 2030. O sea que se ve que hay avances en toda esa línea. Incluso fijaos, ahora que estoy por otro proyecto analizando las memorias de sostenibilidad, bueno, las memorias de información no financiera de las empresas del IBEX 35, se ve ya en las memorias que todos los grandes bancos españoles tienen dentro de sus productos y de sus líneas de financiación incluidos todos estos temas ya de sostenibilidad y de energías renovables, ¿no? Cosas que son importantes. Y por último, comentar también que el tema que has comentado, Alejandro, del tema de la formación, me parece esencial y fundamental. Y no olvidemos que otra cosa que hay que dar un empuje es que frente a las nuevas profesiones también hay que analizar cuáles son los nuevos riesgos laborales o la amplificación de riesgos laborales a los que pueden estar sometidos los trabajadores frente a la nueva realidad climática, que es algo que también hay que analizar y que hay que evolucionar. Y yo no quiero gastar más tiempo. Ahora queda abierto el turno de debate, en el cual a través del chat
podéis enviarnos aquellas preguntas o aquellas dudas que haya podido surgir a lo largo de las presentaciones de los panelistas. Y mientras esperamos a que vayan viniendo estas preguntas, sí me gustaría a Eugenio preguntarle si me puedes comentar un poco más sobre el mapa, ese mapa de vulnerabilidad que habéis desarrollado y diseñado desde el MITECO, que puede ayudar a los municipios a elegir ubicaciones en las cuales pueden desarrollar estos proyectos de renovables. Sí, José Luis, como os decía antes, en el Ministerio, una vez que vimos toda la avalancha y la demanda de proyectos y demás, vimos, la oferta, mejor dicho, de proyectos, pues entonces vimos con que no tenía mucho sentido. Después de la experiencia que tenemos en la evaluación ambiental de todos estos años, como alguno de los que ha intervenido, y Manuel sobre todo, ha hablado de los estudios de capacidad del territorio. Es decir, el territorio, para nosotros, el documento básico de la evaluación de impacto ambiental, como todos sabéis, es el estudio de impacto ambiental. Pero previamente a esos estudios de impacto ambiental tiene que haber un análisis de capacidad de acogida del territorio para saber elegir esa alternativa que luego se va a evaluar en el estudio de una manera más concreta. Entonces, nosotros, en aras de conseguir y de facilitar la vida tanto a municipios como a consultores, como a promotores, todo aquel que quiera establecer de una manera u otra este tipo de instalaciones, este tipo de infraestructura renovable, en principio eólico, fotovoltaica, pero cualquier otro, pues lo que se trata es de facilitarle la vida. ¿Para eso qué hicimos? Pues intentamos hacer, ya hace 2 o 3 años empezamos con el tema, creo que hace un año más o menos, un poco más, que se presentó ya definitivamente los mapas. Estos mapas últimamente nos han pedido que por qué no se convierten en una norma, es decir, tienen un carácter, digamos, obligatorio, entre comillas. Lógicamente, desde el Ministerio consideramos que no puede ser así, puesto que, como sabéis, la capacidad de ordenación del territorio no la tiene la Administración General del Estado, la tienen residenciadas las comunidades autónomas. Por lo tanto, nosotros no creemos que no debíamos dar ese paso normativo, pero sí un paso de establecer una herramienta que sirva como base para aquel que la quiera utilizar, que básicamente el mensaje de los mapas es: no se meta usted donde no debe para poder desarrollar esto. ¿Entiendes? Que no quiere decir que no lo vaya usted a hacer, pero lo va a hacer de manera más complicada. Y además con objeto de cumplir lo que decía al final de mi intervención. Vamos a conseguir generar, porque tenemos oferta de generación suficiente, pero no vamos a ser, entre comillas, con perdón, tan brutos de meternos en los espacios más sensibles de toda nuestra geografía. Ese es el objetivo principal de los mapas. Esos mapas los vamos a actualizar, creo que para marzo de este año más o menos, que otras instituciones, más organismos que nos han alimentado, digamos, la información, están actualizando también esa información y la vamos a integrar, con lo cual espero que para el mes de marzo sacar otra nueva versión de los mapas que van a ser iguales, pero con toda la información actualizada, tanto de zonas protegidas como cualquier otro tipo de las variables que se incluyen. Pero ya os digo, el mensaje es una herramienta para facilitarles la vida y sobre todo para la toma de decisiones tanto de municipios, ayuntamientos, como de promotores en general. Entiendo que los mapas están accesibles a través de la página del MITER y que tiene en cuenta también esa variable tan importante que habéis comentado todos, de decir, no es solamente que tenga espacio, sino lo que son las conexiones y los nodos de conexión para poder instalar el parque eólico o el parque fotovoltaico. No, en principio los nodos de conexión y demás no están incluidos en el mapa, es una zonificación de sensibilidad ambiental, vale. Pero eso lógicamente se puede cruzar con toda la información que tiene red eléctrica o la parte energética, digamos, de nuestro ministerio, la otra pata, la otra Secretaría de Estado. Con esa hay que jugar un poco con todo. Nosotros ahí, otra de las cosas que decimos siempre en la memoria de los mapas es que, además de la información que proporcionamos, además hay que consultar con la comunidad autónoma, porque la comunidad tiene mucha información que no se ha podido volcar en estos mapas porque cada comunidad autónoma la tiene de una manera distinta. Con lo cual no había forma de unificar y lo que hacía era montábamos, digamos, un pequeño lío a la hora de plasmar esa información. Hay que ir a los mapas, hay que irse a cada comunidad autónoma que también tiene muchísima información y también tienen algunas de ellas zonificaciones y planificaciones territoriales. Con ese conjunto es con lo que
eso se intenta, nuestra herramienta es una ayuda más de todo lo que hay. Pero los temas de nudos de conexión y demás, eso no están ahí, pero la información o bien lo tiene red eléctrica o lo tiene la parte energética nuestra. Y supongamos, yo qué sé, Manuel, te voy a preguntar a ti ahora. Supongamos que, pues eso, mi suegra es de la Puebla de Don Rodrigo, Ciudad Real, ¿vale? Y quieren, porque tienen terreno, instalar un proyecto fotovoltaico. Se ha visto el mapa, se ha visto que realmente hay nexo. ¿Qué líneas de financiación existen o qué proyectos hay en esta línea para poder desarrollar en Castilla-La Mancha? Bueno, yo le diría que en primer lugar que se pusiera en manos de especialistas energéticos para poder hacer una tramitación. Esto es bastante más complejo de lo que parece. O sea, no solamente en la parte ambiental, luego estamos en la parte energética, ¿no? Es decir, para poder poner una instalación en un sitio donde ya se ha visto que no hay ningún tipo de impacto que pueda ser importante, que impida esa infraestructura, hacer esa planta de generación, lo primero que tiene que saber es si hay evacuación. Si hay evacuación, si esa energía se va a poder evacuar. ¿Cómo puede saberlo? Ahí la evacuación va a dos partes fundamentales. O bien va a las infraestructuras de transporte, que son el operador del transporte es Red Eléctrica Española, ¿de acuerdo? En la página de Red Eléctrica aparecen los nudos donde se puede evacuar y las capacidades que tiene cada uno de los nudos con posibilidad de evacuar. Eso en la red de transporte. Luego también está la red de distribución, que dependiendo de la zona, pues hay una distribuidora u otra. Puede ser, hay varias distribuidoras de referencia y hay también pequeñas distribuidoras. Dependiendo de la zona, pues hay que dirigirse a la distribuidora y solicitar si hay evacuación en la zona o en el punto de donde se quiera evacuar, que pueda ser gestionado por esa distribuidora. También las distribuidoras están obligadas a publicar las capacidades de evacuación que tienen en todos sus nudos. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tiene que garantizarse que hay evacuación. Lo segundo es, si tiene ya los terrenos, pues perfecto, porque si son suyos, tiene que tener el terreno. Y también tiene que tener la seguridad de que, pues viendo los mapas de sensibilidad, tanto del Ministerio como nosotros también tenemos un GIS que nos permite saber en cuáles son las zonas más sensibles y las menos sensibles o las que pueden tener dificultades. O sea, una vez que todo eso lo tenga claro, pues se puede iniciar el procedimiento, ¿vale? Que tendría que solicitar el acceso y conexión al punto, bien de la red de transporte o bien de la red de distribución. Se solicita ese acceso y conexión y una vez que la distribuidora o la red de transporte se consigue ese acceso y conexión, pues se presenta el proyecto o bien en la comunidad autónoma si es por debajo de 50 megavatios o bien si es por encima de 50 megavatios en la Administración General del Estado. Bueno, eso es básicamente, para todo esto también hay que entender que se necesita tener una capacidad técnica y económica, es decir, porque esto es muy importante, si no, no hay viabilidad para estos proyectos. Y estos son proyectos que necesitan una inversión muy, muy importante, ¿no? Desde el punto de vista del promotor que quiere producir energía e inyectarla al mercado, inyectarla a la red para vender energía. Eso sería un poco a grandes rasgos, ¿no? Luego, yo creo que a lo que tú te referías es qué ayudas puede haber para, bueno, en este caso, este ejercicio está liberalizado, aquí no hay ayuda, son promotores que quieren vender, es un negocio. Vale. Entonces quieren vender a la red. Otra cuestión es si hablamos, por ejemplo, del autoconsumo. Bueno, pues el autoconsumo ya no es, que puede también verter, una parte se puede verter a la red, pero en general sería para autoconsumir. Por tanto, aquí sí que hay una serie de ayudas. Las comunidades autónomas ahora estamos tramitando, bueno, vamos a sacar una serie de convocatorias, algunas ya las han sacado, nosotros las vamos a sacar probablemente la semana que viene, para ayudas al autoconsumo, tanto de empresas, tanto de pues, administraciones locales, personas físicas, en la que hay una serie de módulos de ayuda que tendrán que solicitar una vez que salga la convocatoria y
bueno, pues si cumplen las condiciones que se establecen en la convocatoria, tendrán acceso a las ayudas. En este caso, Castilla-La Mancha, vamos a sacar una convocatoria por 31 millones de euros para toda la comunidad autónoma y para el año 2022 y 2023. Pero bueno, hay también ayudas por parte para la rehabilitación energética de edificios, en este caso es el PRE 5000, que también va a sacar la comunidad autónoma. También hay ayudas por parte del Ministerio del IDAE. En la página del IDAE siempre aparecen ayudas tanto para eficiencia energética, por ejemplo, en industrias, en pequeñas y medianas empresas. O sea, hay una multitud de ayudas, pero fundamentalmente están todas en las páginas tanto de la comunidad autónoma como del IDAE, en caso de que esas ayudas no las gestionemos las comunidades autónomas, sino que tiene una gestión centralizada, que son convocatorias que saca el Instituto del IDAE para toda España, ¿no? Bueno, esas son básicamente las ayudas que ahora mismo. Pero en cualquier caso, todas estas ayudas vienen del plan de transformación y resiliencia bueno, los fondos europeos, que sabemos que MRR, que están llegándonos con poco a poco. Todavía se nos anuncian ayudas pues para más específicas, para, pues, por ejemplo, para temas de MOVES singulares, que ya lo ha sacado también el Ministerio, pero por ejemplo, para biogás, también va a salir dentro de muy poquito. Van a convocar también, bueno, estamos todavía el Ministerio diseñando la forma de convocar para comunidades energéticas también, que saldrá probablemente el año que viene. En fin, hay una serie dentro de la hoja de ruta de los fondos Next Generation, una cantidad de fondos que nos van a ir llegando poco a poco. No nos han llegado de golpe, por tanto, tampoco tengo mucha información de aquellos convocatorias que van a ir saliendo y que fundamentalmente se hace a través de los diferentes ministerios, tanto del MITECO como también del MITMA o de diferentes ministerios, en función un poco de si se refieren a temas de vivienda o a temas energéticos, de eficiencia, de transporte. Va a ser bastante prolijo en cuanto a ayuda los próximos meses. Vale, genial, pues muchísimas gracias, Manuel. Y vamos a ver alguna otra pregunta. Por ejemplo, sí me gustaría preguntarle a Albert si habéis encontrado realmente cuáles han sido las principales barreras o inconvenientes que os habéis encontrado a la hora de desarrollar el proyecto que nos has expuesto, ¿no? Este proyecto del huerto solar. Pues eso, digo, para también, aparte de ver lo bonito que es el ponerlo, también yo creo que ayuda mucho a los municipios que quieran afrontar proyectos similares, ver cuáles han sido los problemas que hay, que habéis podido tener, o las barreras a la hora de desarrollarlo. Bueno, problemas. Bueno, yo creo que también ahora estamos en la tramitación, ¿no? Lo hemos presentado, tal, esto van pasando los meses. Y luego a veces pues saldrá la convocatoria, ¿no? Y o sea que tienes unos plazos para presentarlo, ¿no? A ver si tenemos la autorización, si habrá llegado o no. Este es un problema que a veces pues todas las administraciones tendrían que trabajar un poco, compartir, ¿no? Un poco, porque de hecho, si los proyectos no se terminan plasmando en el territorio, ¿no? Y no es visible para los ciudadanos, no damos respuesta, pues yo no sé, nos quedamos a medio camino, ¿no? Entonces, a veces destinas muchas energías que piensas que, bueno, estamos hablando de energía, pero muchas energías personales y técnicas, ¿no? En consultas, entre administraciones, ¿eh? Entonces, yo pienso que este es un tema que habría que ver fluidez, ¿no? Los dineros vienen de Europa, pasan por los estados, pasan por muchos riñones, ¿no? Por las comunidades autónomas y luego llegarán a los ayuntamientos, ¿no? Y luego tendremos que plasmarlo en el territorio. Esto es una dificultad, ¿no? La otra es, bueno, que nuestro proyecto tenía sentido, es un proyecto, habéis visto, básicamente público, de energía pública, porque estamos hablando de una instalación como es una depuradora, estamos hablando de una instalación que es una planta de tratamiento de residuos, ¿no? De un consorcio de 41 municipios, ¿no? Y esto nos interesaba a nosotros el proyecto siempre y cuando pues
tomaran parte estos dos consorcios que gestionan pues, estas dos instalaciones que son muy consumidoras de energía, ¿no? Porque nos interesa mucho promocionar el autoconsumo, ¿no? Y bueno, como instalación pública nos interesaba sobre todo este vector, ¿no? Aquí lo hemos tenido fácil, la verdad, porque, bueno, la verdad que ha ido bien, como siempre se han tenido que hacer estudios, muchas reuniones, pero, o sea, aparte de esto, y luego el otro elemento de la problemática es que ya he comentado que el río forma parte de la Red Natura 2000, ¿no? Y este vertedero no forma parte propiamente del espacio de Red Natura 2000, pero está cercano, ¿no? Y entonces es aquello que dices, bueno, a ver qué nos vamos a encontrar, ¿no? Cuando tengamos el impacto ambiental, ¿no? Y dices, bueno, es que todos tenemos que remar, ¿no? En el mismo sentido. En este sentido, esperemos que bien, ¿no? Y luego, una vez tienes la idea, porque esto siempre empieza con una idea, que al principio piensas, bueno, es un poco utópica, ¿no? A ver qué va a pasar. La verdad es que cuando lo comentamos y esto es otro elemento que quiero poner sobre la mesa, aprovechar los actores que tenemos en el territorio, los jóvenes, sobre todo la gente que está trabajando en energías renovables es un sector joven, con mucho espíritu de innovación, ¿no? Y pienso que darles el apoyo y que la administración pública también confíe en estas empresas, ¿no? En encargarles proyectos, ¿no? A esta y otras empresas, pues también es relevante, ¿no? Y ellos cuando lo planteamos, enseguida pues lo cogieron con entusiasmo y la verdad que han hecho un proyecto pues muy detallado y son las que se encargan, por ejemplo, de la autorización ambiental, bueno, que pase por la ponencia técnica de la Generalitat, ¿no? Para que tengamos el permiso, etcétera, ¿no? Y nos han hecho todos los distintos escenarios, nos han acompañado, porque nosotros tampoco tenemos capacidad a veces técnica, pues para adivinar cuáles son los distintos escenarios, pero en este sentido, bien. Y espero que en el territorio también sea bien acogido, porque es aquello, ¿no? En Cataluña hay una sensibilidad muy grande, lo hace referencia a los parques eólicos y tal. Yo pienso que creo que nunca vamos a instalar un molino de viento ni una planta solar, porque realmente es que cualquier espacio que tenemos, un espacio tan ocupado, ¿no? Que no tenga impacto sobre el medio es muy complicado. Entonces hay que buscar estas posibilidades, estos espacios y poner en valor que un terreno que es inerte, ¿no? Pues pueda tener un uso y un aprovechamiento de energía, ¿no? En este caso renovable. Pero yo, de momento, no le veo muchas dificultades, la verdad. Vale, bueno, muchas gracias. Puede ser bueno que no veas muchas dificultades, la verdad que eso ayuda también a que la gente vaya avanzando. Voy a hacer una pregunta también a Alejandro, están llegando ya preguntas por parte del público que luego os tramito y luego os trasladaré, pero me gustaría hacerle una pregunta también a Alejandro, no sé si se ha hablado antes y habéis hablado tanto Manuel como tú de la posibilidad que la parte que las energías renovables tienen para la acción para fijar población contra el despoblamiento. No sé si habéis analizado en qué medida los proyectos que habéis realizado han influido en este sentido y se han ayudado realmente a que no haya despoblamiento o a reducir el despoblamiento. Ese dato que tú preguntas es un dato muy difícil de calcular desde mi punto de vista, ¿no? Yo creo que la realidad, desde luego, es que sigue habiendo descenso de población en los pueblos más pequeños. Que los jóvenes siguen pensando que es mejor trasladarse a una ciudad en lugar de quedarse en su comarca, y que creo que el papel y la responsabilidad que nosotros las administraciones tenemos es conseguir que sea atractivo y revertir esa sensación. Eso pasa. Yo lo conozco en la parte que me toca de hijos, de nietos, de amigos, y aún siendo personas que han llevado toda la vida trabajando para, en este caso, Extremadura, no han conseguido que sus hijos quieran quedarse. Entonces, es una cuestión de cultura, ¿no? Evidentemente, el desarrollo de una transición energética, el mirar hacia el futuro desde este punto de vista de ser más responsable
y de poder generar oportunidades que puedan conectar a la juventud con las zonas rurales. Yo creo que ese papel sí lo juega la transición energética. No es una cuestión fácil y no nos debemos engañar, ¿no? Claro. Pero yo creo que sí, bueno, yo he intentado exponer un poco desde distintos puntos de vista las cosas que pueden hacer que pueda ser atractiva para la gente joven que acceda a las zonas rurales, ¿no? Desde formación, desde nuevas oportunidades para el turismo, desde poder convertirte, ¿por qué no?, en un profesional de las comunidades energéticas, que es todo un campo que va a empezar a desarrollarse ahora y que vamos a estar oyendo hablar de comunidades energéticas los próximos 10 años. Sí. Y con oportunidades. Entonces, yo creo que ese es nuestro papel, ¿no? De intentar agarrar este carro de la transición energética para generar esas oportunidades. No sé si te he contestado, porque de entrada era muy difícil la pregunta. Claro, me has contestado los datos que tenéis y lo que habéis sabido. No te puedes inventar cosas. Pero voy a aprovechar otra vez para recordaros que el día 9, porque lo he vuelto a sacar, tenemos el debate justo sobre comunidades energéticas, ¿vale? Que yo veo que además es un tema que os interesa a todos muchísimo. Bien, voy a pasar algunas de las preguntas. Voy a lanzarlas de forma más abierta porque no van exactamente dirigidas a ninguna persona en concreto, entonces lo voy a leer y vosotros veis un poco quién ve. Algunas quizás van más dirigidas al ministerio o a las comunidades, pero bueno, vosotros vais a ver quién contesta. Está abierto a que conteste cualquiera. En primer lugar, lógicamente, los ponentes agradecen vuestra participación y vuestra exposición. Les ha parecido brillante la exposición y pregunta. Dice que, leo textualmente, mi problema es que el problema de las fotovoltaicas en especial y las torres eólicas en particular ocupan gran extensión y eso plantea el impacto visual, que creo que es la principal dificultad de este tipo de proyecto y son los que causan ese cierto rechazo rural. ¿Cómo se podría abordar este problema? Cualquiera de los que de vosotros, si queréis, la pregunta está lanzada al aire, realmente preguntan cómo afrontar el problema del rechazo social que puede generar la implantación de un proyecto de energías renovables, fundamentalmente el eólico, que parece que es el que más impacto puede suponer paisajístico. Si me permites, uno de los puntos principales que hemos dicho de los impactos de estos dos tipos de infraestructuras es el paisajístico. Para mí no es el principal, pero sí es uno, porque yo creo que la pérdida de biodiversidad es más importante. El problema del paisaje es que es algo muy subjetivo. Actualmente, entonces, es complicado. Precisamente por eso, insisto, en los estudios de capacidad, uno de esos puntos es ese, a discutir, es decir, en el paisaje. ¿Cómo localizas? A ver de qué manera puedes, de alguna manera que no sean visibles de determinadas zonas pobladas y demás. Enmascararlos en su totalidad es imposible. Como os he dicho antes, hasta ahora en la eólica, que es un punto importante, hasta ahora siempre había que localizarlos en las crestas de las montañas, con lo cual se hace muy visible. Actualmente ya puedes bajar al llano con esos bujes tan altos y ya a lo mejor no es tan necesario estar por ahí arriba con esto. Actualmente, ¿qué metodología se está utilizando? Lo que se está empezando a hacer, y ya lleva tiempo, pero ahora más, es hacer determinadas encuestas de aceptación social, como decía Manuel, de los proyectos, para ver efectivamente qué sensación tienen la población en general, la población rural, que donde le vas a poner eso que es totalmente artificial para ellos, lógicamente, pues qué sensación, cómo respira ese territorio con ese tema. Es muy complicado, yo entiendo que es complicado llegar a decir si es bueno o malo, cómo es, pero es la única manera. Yo insisto en esa localización, en ese análisis de capacidad de acogida del territorio, esa es una de las variables que hay que tener en cuenta. Vale. No sé si alguno más queréis apuntar, alguna cuestión más sobre lo que ha dicho Eugenio. Yo por un poco apoyar lo que comentaba Eugenio, que lo ha dicho, lo ha explicado muy bien, tenemos que tener en cuenta que toda actividad genera impacto. O sea, es que aquí estamos hablando de que hay un impacto, pero es que los coches van
con gasoil. ¿Y dónde está quién ha hecho la evaluación de impacto ambiental de los vehículos con gasoil? O sea, quiero decir que en este momento donde estamos en emergencia climática, no es cierto que no se hagan estudios rigurosos en cuanto al tema de impacto ambiental. O sea, esto no es que no hay planificación, como muchas veces se oye, no, es que no hay planificación, no se hacen los estudios, no hay, pues no, hay unas planificaciones importantes, hay visores para ver la sensibilidad, como tiene el Ministerio y también tenemos nosotros, hay unos procesos largos con muchos estudios, tanto estudios previos para ver la aceptación por parte del territorio, pero también hay unos estudios de impacto ambiental donde se ven las sinergias que hay con otros parques que hay. Quiero decir que es un sector en el que hay planificación. Es verdad que habrá gente que por mucha planificación que haya dirá que no es suficiente. Esto también es verdad. Pero yo creo que hay mucha planificación. Ahí se hacen las cosas con mucho rigor. Los proyectos, tanto eólicos como fotovoltaicos, se tardan años en desarrollar. Se hacen estudios muy detallados, con mucho tiempo, de avifauna, de todo lo que la biodiversidad que hay. La tecnología también está ayudando a disminuir esos impactos. Las placas fotovoltaicas hace unos años, pues como se decía y se tomaba como referencia, pues 2 hectáreas por megavatio, ¿no? Bueno, pues ahora nosotros estamos haciendo menos de 1 hectárea por megavatio, porque el rendimiento de las placas es mucho mayor, con lo cual lo que comentaba Eugenio de los bujes, que pues ya no hace falta tampoco subirlos a las crestas, que antes era más necesario. Ahora ya no es tanto. Por tanto, se van disminuyendo los impactos visuales, se van disminuyendo los impactos en cuanto a que se requiere menos superficie para la misma potencia y además se están haciendo y se van, en los próximos años vamos a ver mejoras tecnológicas que van a reducir aún más. Por ejemplo, ahora mismo hay parques eólicos que ya están, por Castilla-La Mancha concretamente, que ya más de 20 años, ya están amortizados. Bueno, pues se van a repotenciar. ¿Qué significa eso? Pues que en el mismo parque, donde ya tenía el impacto, ya estaba hecho, pues se van a poner turbinas de mayor potencia y las líneas de evacuación van a ser las mismas. Con lo cual no va a haber impacto en las líneas, pero sí que vamos a aumentar la potencia, por ejemplo, ¿no? Pues se van a hacer hibridaciones entre eólica y fotovoltaica en terrenos que ya tienen el impacto hecho, con lo cual, y se van a mantener las líneas. Vamos a evitar también el hacer esas líneas de evacuación. Por tanto, la tecnología está ayudando. Los estudios que se hacen son muy rigurosos y cuando decimos, es que hay una pérdida de biodiversidad y tal, bueno, a ver, también tenemos estudios que nosotros hemos hecho de la Universidad de Castilla-La Mancha con UNED, donde se está viendo cuál es la pérdida de biodiversidad en una instalación, o sea, en una superficie agraria comparada con una planta fotovoltaica, porque las plantas fotovoltaicas que se están poniendo ahora mismo al final están dejando que la tierra descanse durante 25 o durante 30 años, donde no se le está suministrando a la tierra ni insecticida, ni pesticida, ni abono, que en el mundo agrícola se está haciendo todos los años. Y eso también afecta a la biodiversidad. Es decir, se están haciendo estudios comparativos y estudios de cómo la fauna y la flora de una determinada zona se adaptan a la instalación de plantas. Es verdad que hay plantas más pequeñas, hay plantas más grandes, también hay usos compatibles con las plantas, pues, de la ganadería, apicultura, pues, de cultivos, pues, cultivos aromáticos. Hay multitud de formas de mejorar esa implantación en el territorio. Pero yo quiero solamente, por último, decir que tenemos que ser conscientes de que la energía es absolutamente necesaria, de que tenemos que hacer esa transición energética de forma urgente. Estamos viendo los precios de la energía. En esta última fecha. Pues la única manera de bajar el precio de la energía es instalar energías renovables. Y eso es muy importante que el ciudadano sepa que la factura va a bajar también. O sea, y tenemos que dar en esos territorios donde se están implantando,
además tiene que haber un desarrollo y una creación de riqueza basado en esta industria. Y los ciudadanos tienen que ver que poner de esto a cambio tienen una serie de ingresos, no solamente los municipios que lo tienen, para mejorar sus servicios, para mejorar el funcionamiento del ayuntamiento, los propietarios también, pero también que estas plantas puedan en un momento determinado desarrollar comunidades energéticas para que se beneficien, para que se involucren también en esta transición energética y generando empleo y generando oportunidades para vivir en el mundo rural y evitar la despoblación. Termino porque si no... No, me parece esto. A ver, me quedo con que realmente evitar el rechazo es muy complicado. Lo que sí nos queda un poco tranquilo es que realmente los proyectos están teniendo retrasos porque se quiere seguir que el estudio de impacto ambiental sea un procedimiento riguroso y no se convierta, como comentaba antes Eugenio, en un procedimiento administrativo que se pasa el trámite y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues nos quedamos con eso, pero bueno, el rechazo siempre, como tú dices, va a aparecer sea por unos o sea por otros. Existen algunas otras preguntas. Otra de las preguntas nos dice que se produce en los proyectos privados de plantas solares fotovoltaicas un cuello de botella en las líneas de evacuación a las subestaciones eléctricas de las que se implantan en nuestro municipio y en las que los vecinos ya tienen que atravesar el nuestro para conectar con la subestación. A ver, el cuello de botellas en las subestaciones, que parece ser que tienen que atravesar un municipio para llegar a otra subestación. Dice que en los estudios no se evalúan los efectos sinérgicos y de compartir infraestructuras. ¿Lo va a hacer con las comunidades autónomas o el Ministerio en las diversas declaraciones de impacto ambiental? No, que lo que quiere ver es si se va a analizar ese efectos sinérgicos y compartidos de infraestructuras en las evaluaciones de impacto ambiental de los proyectos de energías renovables. Yo resumo de esa forma más o menos lo que he dicho. Y la pregunta si en este caso está lanzada a los órganos competentes que son comunidad autónoma o ministerio. Efectivamente, antes al hacer el repaso sobre los impactos de este tipo de infraestructuras, no he mencionado los impactos de las líneas eléctricas. Las líneas eléctricas de evacuación son casi, en algunos casos, más importantes estos impactos que los que tiene la planta o el parque en sí. Actualmente tenemos que darnos cuenta que todo este tipo de proyectos son proyectos privados, que la generación eléctrica está liberalizada y que son líneas eléctricas privadas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo que no tendría ningún sentido es intentar mallar todo el territorio nacional con líneas eléctricas. Por lo tanto, eso no se puede hacer. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué se está haciendo desde la pata energética del Ministerio? También las comunidades autónomas así lo están exigiendo. Es decir, que entre los diferentes promotores se lleguen a acuerdos de compartir líneas para... lo que pasa es que hay unas ideas un poco equivocadas de que como pasa una línea de red eléctrica de transporte por ahí, dice no pasa nada, me engancho y ya está. No, es que a una línea de transporte no te puedes enganchar, ¿entiendes? No es enchufar, es otra cosa. Por lo tanto, lo que no podemos es tener tantas líneas eléctricas como parques, como es cada una que vaya a su subestación. Las subestaciones tienen la capacidad que tienen. Por lo tanto, cuando la subestación está ya saturada, los promotores se van a otros sitios e intentan evacuar en otra subestación que sí tenga hueco. El problema, y nos estamos encontrando, dado que nosotros además tenemos que evaluar proyectos grandes, nos estamos encontrando con que se está haciendo generación, por ejemplo, en Aragón, y se está evacuando en la Comunidad Valenciana o en el País Vasco. Es decir, se están planteando líneas eléctricas de 200 kilómetros. Eso no es asumible. Eso, los impactos que tiene, eso es muy complicado aceptar eso. Por lo tanto, efectivamente, hay un problema, que es un problema de capacidad de las subestaciones y un problema de localización. Claro, cuando no hay hueco en el entorno cercano de esa subestación, los promotores se van lejos. Pero es que entonces tenemos otro problema añadido y para mí más importante, que son las líneas eléctricas. Las líneas eléctricas, la solución que están dando muchos es soterrar, pero soterrar no es una solución tampoco. No puede estar soterrando líneas de esta capacidad, 40 kilómetros, 50 kilómetros de soterramiento, cuando además le pide que compartan. Es decir, que no es tan sencillo decir, no, pues hay problema, lo soterramos y ya está. No, eso no es así. Y ya te digo, es un problema, pero es un problema, y para mí, uno de los más importantes, que hay veces que las plantas fotovoltaicas no hay problema, pero en la línea eléctrica sí nos estamos encontrando con muchos problemas.
Efectivamente, abundando en lo que tú estás comentando, un aporte que hace también en esta pregunta es que dice que a veces se evacúa no a la subestación más próxima, sino a la que admite esa capacidad, con lo que el problema se agrava más todavía, ya que se van a las subestaciones más modernas o las ampliadas y no a las que están más próximas, que va, yo creo, justo en la línea en la que tú estás comentando ahora mismo. No sé si queréis apuntar alguna cosa más, incluso Alejandro o Albert, si habéis tenido también algún tipo de opinión sobre este problema, que a lo mejor incluso en algún proyecto que habéis desarrollado, o bien en la comunidad, o bien en el propio ayuntamiento, os habéis visto ese problema de decir, hombre, no me puedo conectar o no me conecto a esta que tengo al lado, sino que me tengo que conectar a esta subestación, aunque esté más lejos, porque es la que me va a admitir la capacidad. Y Manuel, por supuesto, también lo que queráis comentar. Y si no hay más comentarios, paso a la otra pregunta. Tampoco quiero forzar aquí a contestar. Nosotros en nuestra parte, por el volumen de proyectos que hemos desarrollado y por lo pequeños que son, entre comillas, no hemos tenido esa experiencia. Vale. Nosotros igual en un entorno urbano como el nuestro, sí. No es un problema. O sea, bueno, es otro... Igual son de otra índole, ¿no? Pero en este caso no, porque realmente las instalaciones eléctricas pues son muy cercanas. En este caso que estamos hablando, pues que pasan al lado. Entonces, bueno, no ha sido un problema en este caso. Yo solamente apuntar que bueno, en estas líneas, como se estaba comentando que no hay capacidad en una subestación y hay que ir a una subestación más lejos, hay que tener también en cuenta que generalmente si la distancia es muy larga para un proyecto normal o pequeño, pues lo que hace es que sea inviable el proyecto económicamente. Yeah. Es decir, al final no se puede hacer un proyecto y evacuar, aparte de que ambientalmente, cuanto más larga, probablemente sea también inviable. O sea que generalmente, como bien se decía, nosotros obligamos a que se compartan infraestructuras y que esas infraestructuras pues, sean lo más cortas posible, ¿no? Entonces, independientemente de que se puedan tomar algún tipo de medida, es decir, es verdad que soterrar todas las líneas no es viable y no es posible, pero a veces sí que soterrar algunos tramos pues es muy conveniente en aquellas líneas que puedan tener algún problema y para disminuir el impacto de los tramos más complejos, ¿no? Pero el tener, como bien se decía, líneas muy largas, primero, económicamente no es viable, porque al final hace que la planta no sea viable, y ambientalmente no es asumible. Generalmente ese tipo de proyectos no ven la luz al final. Vale. Hay una última pregunta que tenemos que os digo, va en relación a parte de la intervención que ha hecho Manuel, porque hace referencia a la cláusula que has comentado, de la cláusula de sostenibilidad ambiental, social y económica para las instalaciones de menos de 50 megavatios, y pregunta si podría el Ministerio incorporar esta condición también en los proyectos de más de 50 megavatios, porque cree o él entiende que ve que los municipios están un poco vendidos frente a las grandes empresas en cuanto a los proyectos, ¿no? Bueno, eso es lo que pregunta, ¿no? Si se podría incorporar en los proyectos de más de 50 megavatios esa cláusula que comentó Manuel de sostenibilidad ambiental, social y económica de los proyectos. Bueno, por poder, sí, pero nosotros en principio, no sé, las evaluaciones, yo no sé si eso corresponde tanto a la evaluación de impacto como a criterios más sustantivos. Yo entiendo que sustantivo me refiero a los que autorizan, porque lógicamente, como todos conocéis, las evaluaciones de impacto ambiental no autorizamos nada. Damos la viabilidad ambiental, pero la autorización le corresponde, en este caso, en la parte nuestra, le corresponde a la Secretaría de Estado de Energía. Pero bueno, siempre se puede plantear. Lo que sí, aunque no esté establecido como tal, lo que sí hacemos es intentar que sean proyectos sostenibles, que socialmente sean viables. Todos esos criterios, aunque no esté establecido en una cláusula completa, sí lo tenemos en cuenta. Nosotros, efectivamente, no es como la comunidad autónoma que lo ha podido establecer como un criterio básico. Nosotros no lo teníamos como tal, pero bueno, tampoco lo descarto. Pero en el fondo sí lo estamos considerando igual.
Vale, perfecto. Bueno, yo creo que tenemos tiempo para una última intervención vuestra. No tenemos más preguntas por parte del público. Vamos en tiempo. Yo creo que una última intervención en la que, bueno, pues el minuto final o el minuto de oro ¿no? Que denominan hacer una ronda. Empezáis el que queráis para hacer esa intervención. He dicho un minuto, puede ser más, Tampoco me toméis la palabra directa tan literal. Yo no he dicho que nosotros exijamos unas cláusulas para, desde el punto de vista social. No, creemos que es conveniente que todos los promotores, y así los animamos a que nos hagan los estudios de aceptación social para, cuando tengan que tramitarlo, tener esa valoración que también un poco por parte del Ministerio se ha comentado que se está haciendo. Pero es verdad que sí que en los concursos de capacidad que tiene que hacer el Ministerio, se van a establecer una serie de criterios también sociales, aparte de los criterios técnicos para repartir las evacuaciones. Es el Ministerio el que es responsable para hacer ese tipo de concurso, y ahí sí que me consta que se van a aplicar ese tipo de criterios a la hora de dar evacuación, criterios sociales y criterios económicos y ambientales, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, yo por terminar ya, si me dejáis este último minuto, hacer hincapié en lo que he comentado antes. Yo creo que las circunstancias que tenemos ahora mismo de emergencia climática hacen que esta lucha contra la emergencia climática debe convertirse en una cuestión de país o de sociedad, ¿no? O sea, tenemos que ir todos de la mano. No podemos retrasar más, no podemos entrar en esta transición energética que necesitamos, no podemos entrar en disquisiciones de bueno, como hay alguna plataforma que ya se está surgiendo, dice energía renovable sí, pero no así. Yo diría que energía renovable sí y ahora. Y ahora. Y es verdad que probablemente tengamos que trabajar para disminuir las afecciones de esas grandes plantas, por supuesto, que nadie queremos ese tipo de afecciones, y es verdad que hay mucho trabajo por hacer. Es verdad que hay que hablar más con el territorio, hay que hablar más con los ciudadanos, pero no podemos dar un paso atrás. O sea, estamos en el momento, es aquí, ahora, y como el otro día se comentaba en otro foro, solamente dejar claro que estamos en el lado bueno. Estamos en el lado bueno, no somos el lado malo. Estamos luchando contra el cambio climático. Y eso es proteger la biodiversidad. Y eso es protegernos a nosotros mismos y las generaciones que vienen. Estamos en el lado, y ahí lo dejo, en el lado bueno de la historia. Muchas gracias, Manuel. Albert, Alejandro, Albert. Bueno, yo diría que, conclusión, ¿no? Diría que el entorno urbano no puede quedar al margen de la transición energética, ¿no? Y del reto que tenemos del cambio climático. Y porque, bueno, como he comentado antes, ¿no? La mayoría de los presentes hoy, por ejemplo, forman parte de entornos más rurales, ¿no? Pero sería un error, pienso, confiar solamente que esto se va a resolver desde estos territorios, ¿no?, más despoblados y tal, ¿no? Entonces hay que ver el reto de la transición energética también a escala urbana, y pienso que ahí hay muchas posibilidades de desarrollar proyectos, ¿no?, y de buscar oportunidades. Y en este sentido tenemos, ya que somos los principales consumidores, también tenemos que implicarnos en la búsqueda, como comentaba pues Manuel, de este reto de emergencia que tenemos encima, ¿no? La energía la vamos a necesitar. Tenemos un montón insisto, sobre todo en el sector económico. A veces vemos el municipio pensando solamente en el área residencial y es un sector muy importante que el sector económico en todos sus procesos también vea en qué puede contribuir por la transición energética. Y el papel de las administraciones locales es, como siempre, acompañar, estar al lado y potenciar este reto. Y que, he dicho, tiene muchas vertientes de trabajo, y yo pienso que sin duda alguna en los próximos 10 años, y así lo hemos entendido desde el gobierno municipal, es el principal proyecto que tendremos novedoso que tendremos que
que lanzar, ¿no? A veces han aparecido servicios, ¿no?, municipales con el tiempo, ¿no? El de medio ambiente hace 50 años no existía, hoy ya es imprescindible, pues este servicio que se encargue de la rehabilitación energética de las viviendas, de la transición energética y, como digo, de acompañamiento y de captación de oportunidades es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y que sobre todo este dinero de Europa, ¿no?, acabe llegando donde tiene que llegar. Genial, muchísimas gracias, Albert. Alejandro, ¿una última reflexión? Yo creo que en los 3 últimos años, desde el Gobierno de España, se ha tomado de forma decidida acortar plazos para llegar a este compromiso que tenemos, ¿no? Sí, es verdad que hay impactos que no podemos olvidar y que para eso, pues como se ha comentado aquí, ¿no?, hay procedimientos y hay garantías. Y es que si no los hubiera, no estaríamos en un país de la Unión Europea como estamos, ¿no?, que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Yo creo que hay mucha gente trabajando detrás de esto, coincido con Manuel. Estamos en el lado bueno. Tenemos que mirar por ese desequilibrio urbano-rural, ¿no? No podemos producir la energía en las zonas rurales para que se consuma en las zonas urbanas. Hay que buscar esos equilibrios. A lo mejor no es el Ministerio de Transición Ecológica el que lo tiene que hacer, sino a lo mejor tienen que ser más ministerios los que hablen de este equilibrio, ¿no? Porque no me gustaría hablar de desequilibrio, ¿no?, de este equilibrio que tenemos que ir buscando, ¿no? Y mientras tanto, sin parar, ahora, como decía Manuel, adelante y, bueno, apoyando todos en la medida de nuestras posibilidades esta transición tan importante. Genial, muchas gracias. Fíjate lo que está diciendo. Mira el nuevo gobierno alemán, que si no me equivoco ha hecho un ministerio de Economía y Clima, si no me equivoco, para que vean la importancia que realmente están tomando también en los ministerios. Una última reflexión, Eugenio. Sí, José Luis, gracias. Efectivamente, solamente incidir en algo que decía al principio de mi intervención. Si lo que queremos es que la evaluación de impacto ambiental no sea un simple trámite, un sello, para eso necesitamos que todos los actores que participan en este teatro, es decir, promotores, comunidades autónomas, administraciones en general, consultoría, el ministerio, todos trabajemos en la misma línea. Y para eso, y para nosotros es básico, necesitamos conocer la opinión de todos ellos. Por lo tanto, y básicamente de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas son las que gestionan los territorios y necesitamos conocer la opinión, desde el punto de vista ambiental, de sus departamentos competentes. Eso insisto en ello porque ahora mismo, y entiendo que los problemas que tenemos de saturación de trabajo y demás, estamos teniendo dificultades para conocer la opinión, cuando hacemos las consultas o bien la información pública, de lo que opinan las comunidades autónomas, lo que opinan los ayuntamientos, lo que opinan las ONGs, que también están saturadas porque hay tanta consulta que no hay capacidad para abordar todo. Pero nosotros necesitamos, para poder resolver y llevar esto a buen término, conocer la opinión de todos, y insisto, en las comunidades autónomas sobre todo. Por lo tanto, ya digo, estamos en un momento, desde mi punto de vista, crítico, es básico que no perdamos este tren, y para ello las administraciones no tenemos que ser un obstáculo, sino al contrario, un vehículo que impulse todo esto. Y para eso cada uno tenemos que hacer en la medida de lo posible nuestro papel. Creo que lo vamos a conseguir, nos va a costar, pero bueno, aquí nada es gratis, ya lo sabemos. Muchísimas gracias. Daros las gracias a todos los panelistas por asistir, y doy la palabra para despedir y finalizar ya el evento a Gemma Rodríguez, la directora de sostenibilidad de la FEM, y ya con esto cerramos la jornada, recordándonos que el día 9 tenemos la siguiente sobre comunidades energéticas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, José Luis. Nada más, yo creo que ha sido una jornada bastante intensa, muy fructífera. Creo que hemos puesto sobre la mesa las distintas perspectivas, ¿no?, del tema de la producción energética con renovables, y qué bueno que hemos recogido todos los puntos de vista como se trataba.
Nada más, daros las gracias a los asistentes, a los que habéis estado ahí conectados y sobre todo a los participantes, a los panelistas. Muchísimas gracias por vuestra colaboración, por la moderación, José Luis, y bueno, nos vemos. Muchas gracias.